Hola, buenas noches. Son las 7:34 de la noche. Mil gracias. Vamos a esperar que se conecten bastantes personas. Hoy nuevamente con el doctor Juan Pablo Rivero, nuestro gastroenterólogo de cabecera, para resolver las dudas acerca de un tema muy importante que es reflujo. Bueno, muy buenas noches para todos, doctora Jessica. Muchas gracias como siempre por la invitación y ahí hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Sí. Hemos tenido muchas preguntas y es hablar acerca de reflujo gastroesofágico. Exactamente, era un tema que teníamos ahí, pero el doctor se nos fue por allá para el mundial. No, a pasear, no. No. A ver el mundial Sí. y a estudiar, a aprovechar. Entonces, nada, aquí ya lo tenemos de vuelta. Tuvimos muchas preguntas, pero entonces yo quería primero que definiéramos un poco Sí. qué es reflujo, cuándo es normal el reflujo, cuándo no es normal, cuándo me debo preocupar yo como mamá, todo eso. Sí. Bueno, es muy importante que ustedes como mamás, como papás, como cuidadores sepan que la mayoría de los episodios que tienen nuestros niños, que nos denominamos nosotros como reflujo, son reflujos que son funcionales, o sea, eso hace parte del proceso de maduración digestiva que tienen los niños. Más del 90% de los niños tienen síntomas de reflujo, pero son reflujos que no son patológicos. Es diferente hablar del reflujo fisiológico, es en el niño que hace episodios de regurgitación, que ya yo creo que tenemos que explicar ahorita qué es regurgitación y vómito. Y otra cosa diferente es el niño que tiene una enfermedad por reflujo, o sea, es ese niño que tiene síntomas, pero que claramente esos síntomas van a generar ciertas complicaciones. Ese niño que, por decir, no crece, deja de comer, comienza a tener problemas respiratorios asociados a esa parte, ese niño sí claramente está enfermo. Pero cuando uno ve que es un niño que tiene episodios de regurgitación, de vómito, pero que por lo demás uno ve que come bien, está creciendo bien, uno los lleva a los controles con su médico y el médico te dice no, está perfecto, su curva de crecimiento está perfecta, uno dice ese es un reflujo que es más fisiológico y que con el pasar del tiempo va a ir mejorándose. Exactamente, entonces la mayoría de los niños mejoran ese reflujo hacia los 6 meses algunos, sí. Otros hacia el año de edad. Sí. El curso normal es que la mayoría, casi a los 6 meses, yo creo que más del 50-80% a los 6 meses ya han mejorado los síntomas. Primero porque ya el esófago estaba moviéndose más, segundo porque el estomaguito ya es más grande, entonces le cabe mucho más volumen, y tercero porque cuando ya estamos en una posición donde el niño ya se puede sentar, y además porque ya inicia la alimentación complementaria, pues obviamente la consistencia de los alimentos, como es un poco más sólida, pues evita que se esté devolviendo. Normalmente más del 90-95% de los niños al año ya están completamente libres de síntomas, entonces eso es súper importante tenerlo presente. O también hay que tener mucho cuidado cuando esos niños arrancan con síntomas muy tempranos. Muy tempranos es antes de la semana, antes de las 2 semanas, hay que pensar que puede tener alguna otra situación distinta. Exactamente, digamos que los que vomitan, ganan buen peso, no pasa nada, generalmente es normal, pero ya bebés muy chiquititos que vomitan y sobre todo si vomitan en proyectil, o sea, con fuerza y todo eso y de pronto no ganan peso, ya esa es otro cuento diferente. Pero mira que es muy importante lo que tú dices, y es qué es vómito y qué es reflujo, porque a todos nos ha pasado, a ti te pasa y a mí me pasa, que la mamá dice, doctor, es que tiene reflujo, ¿sí? Y cuando uno le pregunta a los papás, bueno, ¿para ti qué es reflujo? Ellos dicen, no, pues expulsa la leche, ¿sí? Entonces uno siempre tiene que aclarar qué es regurgitación, porque la mayoría de los niños tienen son episodios de regurgitación, o sea, están quieticos, tú los tienes ahí y de un momento a otro expulsó, ¿sí? Eso se llama regurgitación. Llámese leche cortada, llámese leche sin cortar, la comida sin digerir, eso se llama regurgitación. El vómito tiene una característica y es el proyectil. Genera una arcada, es un movimiento activo. El niño hace ese movimiento y expulsa. Eso se llama vómito. La mayoría, como les digo, son regurgitaciones, y esas regurgitaciones van más encasilladas a que son problemas funcionales, a que son problemas que se van a ir resolviendo durante el pasar del tiempo, hagamos o no hagamos intervenciones importantes en esos casos. Ok, por ejemplo, uno de las abuelitas dice, si está vomitando es porque está engordando. Sí. Y dos, la mamá piensa que el niño
devolvió la lechita y se desocupó. Sí. Entonces ya quedó vacío, no lo alimentó y toca volverle a dar, y entonces de pronto viene la parte de la sobrealimentación. Sí. La mayoría incluso de los episodios que estamos teniendo en los bebés es por sobrealimentación. Cuando estamos con leche materna, pues que la mayoría deberían estar con leche materna, y cuando no, pues con una fórmula especial, es porque las mamás dicen expulsó. Yo pienso que expulsó absolutamente todo lo que tiene, y como expulsó vuelvo a darle nuevamente para evitar pues que como perdió toda la leche, nuevamente como que se realimente. Entonces lo primero que ustedes tienen que revisar es cómo es la técnica de alimentación, ¿sí? ¿Qué tan frecuente les estamos dando? Porque, por decir, con la lactancia materna a veces tanto los papás como muchos de nosotros como médicos a veces tenemos un concepto errado de la lactancia materna libre de demanda, ¿sí? O sea, es importante obviamente garantizarle la lactancia materna por el apego, por el cariño, pero si les damos muy frecuentemente, ¿sí? Van a generar que esos niños vomiten o regurgiten más de lo debido porque los están sobrealimentando. O si están, por decir, con fórmula, con biberón, a veces hay papás que de pronto exageran mucho con la nota y tienen un mes y entonces le están dando 5 o 6 onzas de leche. O cada vez que llora se le da leche. Entonces les están dando cada hora, cada 2 horas o muy frecuentemente, y eso obviamente genera que el niño constantemente se esté regurgitando, esté vomitando, pero simple y llanamente es por cuestiones de alimentación. Entonces la primera invitación a revisar es mirar cómo es la técnica de alimentación de cada uno de los bebés, porque cuando revisamos y ajustamos eso, casi todos, más del 80-90%, mejoran los síntomas, solo con revisión de técnica de alimentación. Bueno, ¿y qué pasa cuando uno le dice a los papitos, listo, entonces tu bebé va a tener reflujo, más o menos a los 6 meses va a empezar a desaparecer, sí. Aliméntalo en esta posición, sí, manténlo así, eso funciona o no funciona, hay que hacerlo, sí, no hay que hacerlo, el colchón antirreflujo? Sí. Entonces, bueno, primero la posición. Siempre se debe dar de alimentar cuando están con leche materna o cuando están con la fórmula, con el biberón. Tú lo tienes que tener sentado, ¿sí? Porque también pasa que la mamá dice, no, pero es que son las 2 de la mañana y estoy como cansada, entonces yo me acuesto y pongo al niño acostado, y pues claro, obviamente por la posición es más probable que ese niño vaya a vomitar o regurgitar. Entonces siempre buena posición, buena técnica para que el niño esté bien sentadito, porque tiene que estar en realidad sentado para que coma, y obviamente con eso también disminuimos el riesgo que de pronto no se nos vaya a broncoaspirar si está comiendo muy rápido o si tiene volúmenes muy altos. Entonces siempre en esa posición. Nunca acostado definitivamente. Respecto, por decir, a la posición del colchón antirreflujo, sí, hace muy poco salieron las guías de la Sociedad Norteamericana de pronto se escucha lejos, que si habla, sí, un poquito más fuerte. Hace muy poco salieron las guías de la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología, y en realidad ya no le dan mucha importancia al uso de los colchones antirreflujo, porque claro, muchos papás en el baby shower a todos les dan colchón antirreflujo, pero en realidad no tiene mucha evidencia. Tal vez lo importante es el posicionamiento, ¿sí? Uno debe garantizar que ese niño esté posicionado en una base o en una superficie que sea completamente, como que sea estable, que sea dura, firme, ¿sí? Que no sea un colchón así como blandito, porque obviamente el niño se va a ir hacia la parte del fondo, y que garanticemos que los piecitos o que no se termine escurriendo. Ustedes pueden ponerle unas toallitas, las mismas cobijas sobre la parte aquí de las piernas, y con eso lo sujetan, y mientras lo tengan siempre boca arriba, no va a haber ningún inconveniente, ¿sí? Recuerden que no se pueden utilizar posiciones, por decir, de ponerlo de lado, ¿sí? O ponerlo boca abajo, porque hay riesgo, tú sabes, de una cosa que se llama síndrome de muerte súbita. Entonces, siempre posición boca arriba y únicamente eso. Ok, y a veces algunas mamás piensan o todavía tienen la idea de que si lo ponen boca arriba, pues y devuelve la lechita hay más riesgo que, sí, y resulta que no, absolutamente no, y eso sí, ya está súper demostrado. Bueno, pues aquí nos dejaron varias preguntas, entonces vamos a mirar si qué tantas podemos contestar, trataremos de contestar las más que podamos. Dice, ¿hasta qué mes de vida les da reflujo? Ya hablamos, más o menos hasta los 6-7 meses. Y el cólico, y eso fue un tema que tratamos antes, sí, que era más o menos hasta los 2-3 mesecitos, lo del cólico. El cólico máximo hasta los 5 meses, ya después de ahí
hay que pensar en que ese niño tenga alguna otra situación. Entonces cólico hasta los 5 y reflujo, la mayoría a los 6 mejoran, pero uno puede esperar que tenga síntomas hasta los 12 meses. Ok. Dice Melissa Go, dice, practico colecho y en las noches mi bebé toma seno acostado de medio lado. ¿Esta posición puede ocasionar reflujo? Claro que sí, por la posición. Recuerda que igual como lo tienes acostado y lo alimentas, es más probable, porque es líquido lo que le estás dando, que se devuelva y obviamente el niño regurgite o vomite mucho más frecuentemente, es más probable que lo haga de esa manera. Ok, Yurilei M49 dice, posiciones para darle de comer a mi bebé y no ayudar a generar reflujo, lo que estábamos explicando Sí. ahorita, ¿cierto? La posición, sentadito siempre y todo eso. Hay algo que es de pronto muy importante y es lo de la sacada de los gases. Porque siempre por decir los papás dicen, no, es que ya llevo una hora, el brazo ya lo tengo completamente, ya no, yo ya ni lo siento porque estoy intentando sacarle gases y nada que los bota. Entonces, algo que es muy importante es, si es un niño que viene siendo alimentado con lactancia materna, la mayoría no van a botar gas. ¿Por qué? Porque el gas se expulsa cuando tragan, cuando degluten aire, ¿sí? A diferencia de los niños que son alimentados con biberón, con tetero, porque cuando chupan, obviamente si no tienen el chupo bien adosado, van a tragar aire, o el espacio que hay de aire, entre aire y la leche, ese espacio sí se lo van a tragar y es más probable que los niños con biberón erupten o boten gases. Entonces, si pasados 20 minutos ustedes ven que no los expulsó, acuéstenlo, tranquilo, siempre boca arriba, y también ustedes aprovechen y descansen, que si igual los va a botar en cualquier momento, pero no tienen que esperar más de los 20 minutos. Y los de la colita cuentan. Y los de la colita también cuentan, por algún lado le tendrán que salir los gases, ¿sí? Pero no se preocupen por eso, pero sí claramente en niños con lactancia materna hay menos expulsión de gases si tienen obviamente buena técnica, buen sello y no están tragando aire. Perfecto, perfecto. Dice, Ángela Durán de Eres dice, ¿hasta cuándo debe dormir un bebé con el colchón antirreflujo? Pues la posición en realidad, sobre todo la recomendación del posicionamiento, de tenerlo con la cabecerita elevada y siempre mirando hacia arriba, inicialmente o idealmente hasta los 6 meses, sobre todo porque ya por cuestiones de maduración neurológica ya el niño ya va a tener cómo defenderse frente a alguna situación, y porque pues obviamente ya van madurando, pero la recomendación es como mínimo que sea hasta los 6 meses, porque igualmente los que tenemos hijos sabemos que después tú lo pones, lo acuestas y voltea, exactamente, se da la vuelta, entonces a medida que van creciendo vamos ya liberando ese tipo de posiciones. Muy bien. Lida Aguilar 4 nos dice, en la alimentación complementaria, ¿qué alimentos puedo o debo evitar en un bebé que tenga un reflujo? En realidad ninguno, no habría necesidad de restringir ningún alimento, sobre todo porque, como hemos hablado, la mayoría de los episodios son de regurgitación funcional o de reflujo fisiológico, entonces a esos niños definitivamente no. Ahora, si es un niño que tiene una enfermedad por reflujo, ¿sí? La mayoría, obviamente, dependiendo de la edad también, porque el reflujo no es solo en lactantes, ¿sí? Sí. O sea, podemos tener un escolar, un niño que tiene 5 años, un niño que tiene 10 años, un adolescente, o nosotros también tenemos síntomas de reflujo. A mayor edad, mayor probabilidad que el reflujo sea por ácido, ¿sí? Entonces, cuando hay reflujo ácido, pues hay alimentos que sí pueden de pronto condicionar de una manera que tengamos más acidez, más agrieras, más dolor en la boca del estómago, más vómito. Entonces, ahí sí de pronto hay que tener un poquito más de precaución, pero no en todos, con cítricos, con ácidos, con comidas picantes, sobre todo en niños grandes. Las bebidas oscuras obviamente van a favorecer un poco más el reflujo, pero ese tipo de recomendaciones van más orientadas a niños grandes, no en lactantes, no en niños chiquitos, sobre todo también medir los volúmenes, no comer a deshoras, porque sobre todo los niños grandes a veces son muy ansiosos y de pronto comen mucho y se sobrealimentan y se indigestan y nuevamente eso aumenta el reflujo. Y en los niños grandes o en los adolescentes solamente pues esperar un tiempo prudencial para que después de comer esperen a acostarse a dormir, porque pues si comen inmediatamente los acuestan es lógico que va a generar más síntomas de reflujo. Muy bien, dice Jimena V.
Mi bebé después de tomar tetero se rasca la nariz, ¿eso es reflujo? No, eso definitivamente no. Y es más, la gran mayoría, por decir, de los problemas respiratorios que tenemos, solo síntomas respiratorios, porque, por decir, si yo tengo un niño que tiene vómito, regurgitación, que tiene acidez, pero que tiene problemas respiratorios, claramente sí puede tener asociación con problemas de reflujo. Pero cada vez más los estudios científicos muestran que, por decir, ese niño que tiene solo asma, o ese niño que tiene amigdalitis a repetición, o ese niño que tiene otitis a repetición, es poco probable que tenga una asociación solo con reflujo. Entonces, ahí sí ya es una cosa donde uno como médico tiene que entrar a evaluar si se requiere algún examen especializado para esos casos, porque claramente tenemos cómo evaluar o determinar si eso hace parte o no de un reflujo. Muy bien. Dice Andreita 2565, a mi bebé le diagnosticaron reflujo ayer, tiene un mes, le mandaron medicamentos, ¿hasta qué edad puede dejar de sufrir reflujo? Ya lo hemos conversado, sí. Más o menos hasta los 6-7 meses que esté sentadito comiendo ya su alimentación complementaria. Dice Johan Rivera Rosso, doctora, ¿a qué edad se debe purgar un bebé? ¿Cuál es el recomendable? Mi bebé tiene 19 meses, saludos desde Pamplona. Ese es otro tema. Es otro tema, pero les podemos decir que a la luz del día ya no se hacen desparasitaciones como nos hacían a nosotros, que cada 6 meses, un año. Eso es un tema diferente, pero hay que tener caso por caso, porque si estamos en Bogotá, Colombia, o en una ciudad intermedia de las condiciones higiénicas, sanitarias, donde uno tiene todos los cuidados de su hijo, el agua potable y eso, es muy poco probable que ya desparasitemos, a diferencia de si me llega un niño proveniente del Chocó, de la Guajira, donde se la pasa caminando por ahí descalzo en tierra, donde uno ve que no hay agua potable, ahí sí es otro cuento completamente distinto. Entonces de rutina no, tú de 19 meses, tranquila. La Edicita Moreno dice, ¿hasta qué edad máxima puede sufrir los lactantes de reflujo? Y después de ese límite de tiempo persiste, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, sería importante entonces decirle, los bebés con enfermedad de reflujo, porque pues los que devuelven la lechita no van a necesitar ninguna examen, ninguna nada, entonces hay algunos bebés que sí necesitan exámenes, ¿como cuáles? Bueno, antes primero aclarar de pronto cuáles son los niños que uno definitivamente sí requiere como consultar con su médico, porque ya uno dice que esto no es un reflujo fisiológico, sino que es una enfermedad. Entonces, primero son niños que son más vomitones, ya les aclaramos que es vómito, más que regurgitadores. El niño que de pronto comienza a vomitar bilis, ¿sí? que uno ve que hace vómitos amarillos o verdes, o que hace vómitos con sangre. Eso no es normal absolutamente en ningún niño. Si ustedes ven o tienen un hijo que tiene eso, deben consultar, porque a ese niño sí tendremos que hacerle exámenes para mirar si tienen alguna malformación anatómica, o si tienen una esofagitis, o si tienen alguna úlcera, o tienen otro tipo de situaciones. El niño que no esté comiendo, ¿sí? Entonces que por el mismo reflujo comienza a tener rechazo y no come, y uno ve que cada vez más va disminuyendo la ingesta o de leche materna o de fórmula o de alimentos en general, hay que consultar, y probablemente a ese tendremos que hacerle algún examen o tendremos que darle algún tratamiento específico. Ese niño que no crece, ¿sí? El niño que probablemente por reflujo también se nos está broncoaspirando o hace neumonías o ese tipo de cosas, esos niños sí claramente tienen que consultar, porque a esos niños sí tenemos que definir si se le hace algún tratamiento específico o si requieren algún examen especializado. Pero la gran mayoría, que son más del 90%, definitivamente no requieren nada. Muy bien. Dice Ani Lorena 1225, el pediatra le dice que su bebé solo le caben aproximadamente 1 onza de lechita siendo recién nacido. Pues cuando se mide la edad es fácil medirla, pero la duda de ella es que cuando está pegada a la tetica, ¿cómo mide y si eso le va a producir reflujo? Que si hay algún método para medir la leche que a ella le sale. Definitivamente no, y no por eso pues tengamos que disminuir el tiempo de lactancia, ¿sí? Recuerden que normalmente cuando es solo lactancia materna hay más una falsa percepción, ¿sí? O porque no estoy produciendo, porque pues de saber cuánto definitivamente no lo vamos a saber. Es imposible. Ahí lo que ustedes tienen que mirar es si el niño ya queda completamente satisfecho y queda saciado y ya se retira del seno, probablemente es el momento en el cual uno dice ya, no le cabe más. Recuerden
que muchos de los médicos de pronto les explicamos de una manera mucho más fácil a los papás. El tamaño del estómago de los niños es más o menos como el tamaño del pie. Miren el tamaño del pie de ellos y miren más o menos qué tanto volumen en realidad les puede caber, sobre todo para que ustedes se den cuenta que la mayoría son por su alimentación. Ok, la mayoría que devuelven es porque le estamos dando de más. Sandra Janet Suárez Vargas nos dice, pues tiene un bebé de 2 meses, le mandaron medicamentos, sí. ¿Puedo decir el nombre del medicamento? ¿Comerciales? No, genéricos. Le mandaron domperidona, pero eso lo vomita muy de vez en cuando, más o menos 2 vómitos a la semana. Sí. Regurgitación, ella misma dice que cree que es eso, sí. Pero que, ¿por qué se lo mandaron? ¿Será necesario? ¿No será necesario? Si la frecuencia de los síntomas son como los que tú dices, probablemente no requiera medicamentos. Es más, la mayoría de los niños no van a requerir medicamentos para ese tipo de cosas y solo haciendo ajustes desde el punto de vista nutricional se van a mejorar. Entonces, ya definir medicamentos sí ya es competencia de su médico. Ya de pronto lo examinó, le vio algo, de pronto no ganó peso adecuado, alguna... Exactamente. Eso ya se define, pero sí la mayoría no van a requerir medicamentos específicos para eso y obviamente hay que tener mucha precaución con algunos medicamentos porque también algunos medicamentos pueden tener efectos adversos, entonces siempre nunca autoformular o que mi amiga me recomendó esto y se lo des, no, si el médico te lo recomienda pues ya es otro cuento completamente distinto. Sí, pues yo siempre le recomiendo creerle a tu pediatra, si no le cree al pediatra estamos mal, entonces hay que creerle, de pronto esa duda que tienes, transmítesela al pediatra de tu hijo, ¿cierto? Dice, Anamsa, dice, mi hija no toma leche de tarro, solo materna, excelente, perfecto. Solo leche materna exclusiva, perfecto. Ella misma dice, no sé si mi hija sufre de reflujo, tiene 15 meses y aún en la noche se rasca mucho la nariz, hasta el punto que se despierta llorando. La cama ya está inclinada, porfa, ¿cómo sé que sufre de reflujo? Pero ya tiene 15 meses. De pronto es muy poco probable y como les estábamos diciendo, como síntoma único que se rasque la nariz definitivamente no es muy poco probable, hay que pensar que pueda tener otro tipo de síntomas, hay que mirar de pronto si tiene algún problema respiratorio, una rinitis, alguna otra cosa más que de pronto le esté generando ese rascado en la nariz, pero es muy poco probable que como síntoma único esté asociado al reflujo. Ok, voy a contestar un poquito de preguntas que están acá de las mamitas que estamos conectadas, muchísimas gracias. Recuerden que estos live quedan grabados en mi canal de YouTube, Melina E, de la misma forma, entonces para que se borran en 24 horas, pero quedan en el canal de YouTube. Ángela de Ciner dice, mi bebé alimentados con la dieta Jaramillo jamás le da reflujo ni nada de eso, pues ya eso es algo que lo tienes que manejar con tu pediatra, ¿cierto? Pero hay algo que sí es muy importante y eso ya lo hablamos en un live acerca de alimentación complementaria y recuerden que ese tipo de dietas y específicamente la dieta Jaramillo está completamente prohibida, o sea hay que tener muchísimo cuidado porque probablemente ustedes han oído de voz a voz que probablemente les sirve, pero nosotros como médicos que somos los que probablemente vemos... Y nosotros, no solamente nosotros, la Academia Americana de Pediatría, la Sociedad Colombiana de Pediatría, ya se han emitido muchos comunicados serios como sociedad científica frente a ese tipo de dietas. No es el doctor Juan Pablo, no es la doctora Jessica. No somos nosotros, es el grupo de expertos en todo el mundo y ese tipo de dietas están completamente prohibidas. No utilicen ese tipo de dietas en niños. Si quieren una dieta adecuada, pues hablen con su médico, con su pediatra, ¿sí? Y él les dará, ahorita yo creo que ya los pediatras tenemos el conocimiento suficiente para recomendar desde el punto de vista nutricional un alimento adecuado para su hijo, pero tengan mucha precaución con ese tipo de alimentos. Ok, perfecto. Sigamos entonces por acá respondiendo preguntas. Ay, creo que me metí, parece que creo que me metí a que no era. Creo que me metí con tuyo. Vamos a seguir acá respondiendo todas las preguntas que tenemos por acá. Dice Vane.ortiz P. Me gustaría saber qué cantidad debe comer un bebé. Mi bebé tiene 15 días y come de los 2 senos aproximadamente 20 minutos. Aparte de eso, se toma lechita materna, digamos como un complemento.
Al terminar de comer hace ruido, cuando duerme hace caritas como si algo le molestara. No sabe si está lleno o es reflujo. Normalmente, probablemente con lo que tú estás diciendo, ya el niño está quedando completamente satisfecho, ¿sí? Pero desde que ustedes no vean que rechace el seno, que no deje de comer, y que ustedes vean que van a su consultorio, al médico y todo está bien, no hay que hacer absolutamente nada. Esos síntomas que probablemente son pasajeros van a ir mejorando progresivamente, pero no con un solo ajuste en la técnica de alimentación, probablemente el tiempo que le estás dando a alimentación está perfecto, ahí no hay que hacer absolutamente ninguna cosa, lo están haciendo perfectamente bien. Yurley M49 dice lo que hablábamos ahorita. Mi bebé de 2 meses a veces se queda dormida y duró como 40 minutos tratando de sacar los gasecitos, pero no le salen. ¿Qué puedo hacer? Sí, no más de 20 minutos, ya saben, y ya después de eso acuesten a la niña y acuéstense ustedes también a descansar, que el trabajo es duro. Sí, así es. Bueno, esta ya la contestamos. Acá nos dice que chévere, que un tema muy interesante. Lo podemos evitar, o sea, ¿hay algo que podamos hacer para que mi bebé recién nacido no tenga reflujo? Definitivamente no hay porque recuerden como les hemos dicho, esto tiene que ver mucho con problemas de inmadurez fisiológica, ¿sí? Un niño que tiene 15 días, su esófago no está muy cortico todavía, el estómago no se mueve completamente bien, el contenido de alimento que es líquido pues obviamente es más fácil que se devuelva, la posición, entonces a medida que ellos van creciendo definitivamente todo eso se va a ir mejorando, la mayoría con exámenes, sin exámenes, con medicamentos, sin medicamentos, simplemente con tranquilidad, con paciencia, con muy buena alimentación y sobre todo con muy buen ajuste en la alimentación, con eso van a tener para que se mejore todo. Juliet09 dice, mi bebé tiene 1 mesecito y cuando le doy seno se atora y comienza a toser. Además, bueno, le suena su pancita, arquea la espalda y suele botar la leche. Sí. ¿Qué debo hacer para evitar esto en el caso de ella? Yo creo que ahí sí toca que consulte porque ya hay otros síntomas distintos que de pronto ponen en alarma de pronto lo que le puede estar pasando, sobre todo si se está atorando, si se está ahogando, ahí toca consultar. Se está haciendo maniobras. Hay muchos niños que tienen una cosa que se llama incoordinación velopalatina, es una incoordinación por inmadurez también entre el tragar y deglutir los alimentos, la comida, la leche específicamente. Los niños también lo tienen inmaduro y ellos pueden tener una incoordinación en ese proceso. El problema es que esa incoordinación puede generar que de pronto el niño en algún momento se broncoaspire, entonces si uno ve que es muy frecuente, ahí sí tiene que consultar con su médico. Y de pronto, importante, esa sí es pregunta mía, la asociación entre reflujo y estridor, o sea, el niño que está comiendo pero suena, sí. Hay que analizarlo, hay que investigarlo. En esos casos sí claramente hay que investigarlos porque puede ser que de pronto se le esté yendo la comida al pulmón, ¿sí? O también pueden haber asociaciones con otros problemas laringios, muchos niños tienen laringomalacias, que eso también, en esos casos sí obviamente hay que consultar con el pediatra, o si la cosa no mejora pues ahí sí toca hacer una valoración conjunta con el gastroenterólogo y con el otorrino para mirar exactamente por qué se están presentando ese tipo de síntomas. Sí, y me acuerdo mucho de un casito que vino, estaba yo perforando unas orejitas hace como 2 años y era una bebé, tenía un estridor marcado y no ganaba peso, entonces le dije a la mamita, pues ya así como sugerencia, ya lo has investigado. Pues sí, la niña terminó en cirugía, entonces de pronto importante si asocian algún otro síntoma de estar ahí como pendiente. Sobre todo porque el estridor, que es lo que tú dices, como que respiran de esa manera, genera mucha fatiga, los niños generan mucho esfuerzo para respirar y eso gasta muchas calorías, entonces esos niños normalmente, además tú los vas a ver y están ya con la curva de crecimiento, comienzan a desplomarse, entonces sí, obviamente hay que estar muy pendientes de esos síntomas porque esos sí son síntomas de alarma. Bueno, Sime.med2501 dice, el reflujo puede generar tos repetitiva. Mi bebé de 2 meses y hace 1 mes viene padeciendo de tos.
pero nunca tuvo mocos, se le han hecho pues, radiografías y todos sus pulmoncitos están perfectos. Solo tos, Solo tos. es muy raro. Si tienen, o sea, debería tener probablemente otros síntomas, pero en esos casos sí la recomendación es consultar porque tenemos niños, sí, no son muchos, donde sí tienen una correlación reflujo con tos, pero hay que mirar si hay alguna otra causa que le pueda estar generando la tos. O sea, ahí el llamado es no todo paciente, todo niño que tose es reflujo, ¿sí? Porque a veces también nos pasa que los dejamos como rotulados y es reflujo y resulta que puede tener alguna otra enfermedad diferente. Patricia Amadoa dice, mi bebé está tomando 3 medicamentos, se los muestro acá. Ranitidina, domperidona y omeprazol. Exacto. Y desde que nació, bueno, tiene un reflujo severo, pero ya tiene 5 meses. Sí. Pero ahora se ahoga y toca voltearla hasta que le sale la leche por la nariz. ¿Será que el medicamento no le está funcionando? Pues si ya lleva todo ese tiempo con los medicamentos, probablemente no. Hay que pensar en otras condiciones, sobre todo en el niño que tiene enfermedad por reflujo. Y esa es otra cosa que por decir, las nuevas guías hablan, y es ese niño que tú le das medicamentos y no mejora, piensa como manifestación en los niños lactantes, en los niños chiquitos antes de los 6 meses sobre todo, piensa que eso puede ser una alergia a la proteína de leche de vaca, ¿sí? Entonces ahí ya toca entrar a revisar si se requiere hacer eliminación de lácteos en la mamá o cambiar las fórmulas, una fórmula hipoalergénica, si no mejora, ¿sí? Ahorita tal vez la recomendación es menos uso de medicamentos, cada vez menos estamos utilizando eso y pensando en que de pronto si es el que tiene enfermedad, no el niño que tiene reflujo funcional o fisiológico, puede ser que sea más una enfermedad, pero en esos casos sí seguimos insistiendo, y es que las recomendaciones deben consultar con su médico porque ya le han dado 3 medicamentos que son muy importantes, que se manejan claramente para el enfermo por reflujo, pero si no mejoran, pues tiene que volver nuevamente a reconsiderar y definir si se tiene que hacer algún otro estudio o alguna otra cosa diferente. Muy bien. Anjuorba 13 dice, es fundamental que el bebé recién nacido duerma pues, en un colchón antirreflujo y solo boca arriba. ¿Boca arriba? Sí, es fundamental. Siempre boca arriba, y como les decía, más que el colchón antirreflujo, una superficie firme, elevado siempre hacia arriba, y le pueden elevar un poquito la cabecera, pero pues ahorita obviamente hay camas que ya se super, antes se le decía a uno, sí, póngale ladrillos, póngale los libros, o antes los dejaban durmiendo en la sillita del coche, que no es seguro, que tampoco es seguro. Entonces hay que tener mucha precaución con ese tipo de instrumentos, de dispositivos. Ali 2989 dice, hola a todos, soy mamá primeriza, ¿cómo identifico que mi bebé tiene reflujo? Eso, los síntomas, claramente son los síntomas. Si está vomitando, si está regurgitando, si además de eso es un niño que es súper irritable, que está rechazando la comida, que no está comiendo, que no está creciendo, que además de eso tiene problemas respiratorios, esos son síntomas que sugieren que tu hijo tenga reflujo. Si tú ves que está perfecto, comiendo bien, creciendo perfectamente bien, definitivamente lo más probable es que no tenga ningún problema con reflujo gastroesofágico. Bueno, aquí tengo una pregunta personal. Sí. Dice Angie Caro 82, mi bebé empezó a sufrir de reflujo cuando le cambié la leche materna por fórmula. El doctor me hizo el cambio de una fórmula, se la muestro, sí. Lleva 3 semanas y ha mejorado muchísimo. Sí. Pero ahora que empezó con la alimentación complementaria, también a veces vomita, sobre todo cuando se pone boca abajo, sí. Así haya pasado más de 1 hora de haber comido. Sí. Recuerden que de todos modos los niños durante la etapa del desarrollo, obviamente los movimientos pueden generar que vomiten o regurgiten, sobre todo porque a medida que van creciendo ya comienzan a gatear, a moverse, pues obviamente se acaban de comer, y si se mueven mucho es lógico que puedan devolver de alguna manera pues el contenido gástrico y lo vomiten o lo regurgiten, pero eso es muy frecuente que pase en niños, sobre todo que ya están moviéndose o que están con alimentación complementaria o que se mueven mucho o que están en constante movimiento, pero eso es completamente normal. Muy bien. Dice Carito Caldé, mi bebé tiene 36 días de nacida, le doy leche materna, complemento con una fórmula, pero le suena la barriguita, tiene gases, pero no llora, o sea, creo que no es cólico, pero sí puja, arquea la espalda cuando duerme o toma seno. Sí. ¿Es normal
¿Cuánto tiempo después de comer la debo acostar? Sí. El arqueo como tal, el solo arqueo, definitivamente también es otra de las condiciones que ya decimos, es poco probable que esté asociado con reflujo. Otra cosa diferente es que vomite, regurgite, haga sensación de acidez y se arquee, es otra situación. Normalmente los niños, recuerden que todavía tienen movimientos todavía que hacen para atrás, ¿sí? Son movimientos por inmadurez de su sistema nervioso, de su cerebrito, pero que van a ir mejorando también con el pasar del tiempo. Entonces, probablemente por los síntomas que tú nos cuentas, es poco probable que esté teniendo manifestaciones de reflujo. El pujo como tal, ahorita está muy encaminado más a cólico, ¿sí? Más metido en cuestiones de cólico, pero también igualmente cuando hablamos de cólico, pues esos son situaciones o trastornos de inmadurez fisiológica que con el pasar del tiempo se van a ir mejorando, haciendo o no haciendo intervenciones importantes, salvo acompañamiento a sus papás y sobre todo tranquilidad. Muy bien, dice la Francestani. Mi bebé tiene 2 meses, tiene reflujo, por un mes le administraron ranitidina, ya no lo toma, pero sigue teniendo ese sonido que se le devuelve como la leche y lo vuelve a pasar, o sea, como le devuelve, Sí. a veces regurgita un poco vomita. Yo tengo colchón antirreflujo, lo tengo después de cada toma 30 minutos en forma vertical. ¿Qué más puede hacer? ¿Está solo con leche materna? Ahí en esos casos probablemente si ya revisaron técnica de alimentación, le dieron medicamentos y hay alguna cosa que no esté funcionando, que no esté creciendo, sí es mejor consultar en esos casos. Si definitivamente uno dice no, pero son episodios que son muy esporádicos, el niño de todos modos está comiendo bien y está creciendo bien, probablemente es un reflujo más fisiológico y no hay que hacerle absolutamente nada, solo estar vigilando que no tenga algún otro síntoma de alarma que nos haga pensar en otra situación diferente. Doctor, ¿algún mensaje que le quiera dar a las mamás? Yo creo que tal vez lo más importante para esto es tranquilidad, paciencia, porque estos síntomas, como les digo, son muy frecuentes, ¿sí? Pero no por eso tienen que de pronto alarmarse, preocuparse, hacer de pronto cosas locas con sus hijos. Recuerden que son sus hijos y para eso estamos nosotros como médicos, para ayudarlos, para apoyarlos y acompañarlos en toda esta situación. Y sobre todo, pues obviamente, si ustedes ven, como les estábamos diciendo, un niño que tiene como tal una enfermedad por reflujo, en esos casos sí tienen que consultar, y en los demás, paciencia, revisar la técnica de alimentación y esperar a que esto progresivamente se vaya mejorando, porque la mayoría, créanme, que se van a ir mejorando con el pasar del tiempo. Bueno, doctor, yo creo que muchísimas gracias por acompañarnos. Cualquier duda, cualquier pregunta que haya quedado sin resolver, nos pueden escribir, ya sea por el interno mío, por el interno del doctor que aparece así, Juan Pablo Riveros, o por la página de Gastricare. O sea, tenemos como todas las maneras de comunicarnos. Dejamos también un poquito, creo que no los dejé esta vez, los teléfonos del doctor donde se pueden contactar y agendar cita. Y recuerden que estos lives están quedando guardados en mi canal de YouTube para que no se pierdan en 24 horas. Y nos vemos en estos días. Nos vemos en una feliz noche para todos. Hasta mañana. Chao.